Buenas noches a todos mis hermanos, bendiciones, Dios les bendiga. ¿Cómo han estado? Vamos a iniciar con prontitud. La clase va a ser un poco más corta porque tengo una clase ahorita a las 8 con otra universidad. O sea, no es una clase que sea recurrente, sino que es una clase programada para compartir con otra universidad y entonces me toca estar a las 45 también en un sincrónico. Entonces vamos a iniciar enseguida y vamos a ir entonces compartiendo las diapositivas de hoy. Y lo importante, mis hermanos y amigos que están en este curso, es que vayan trabajando individualmente semana a semana con lo que hemos practicado, ¿no? Entonces, importante hasta ahora es que hemos identificado el problema, ¿no? Hay que reconocer el problema, perdón, hay que reconocer el problema que tenemos en nuestro manejo del dinero, en el tema de planificación y administración. ¿Sí? Hay que identificar en qué punto estamos, es decir, cuáles son mis ingresos, cuáles son mis deudas actualmente, y a partir de ahí poder tomar decisiones, planificar hacia el futuro, ¿no? Entonces, en la sección siguiente, de hoy en 8 días, vamos a empezar a construir el plan financiero. ¿Sí? El plan financiero no es solamente hacer un presupuesto. No, el presupuesto hace parte del plan financiero. ¿Sí? Entonces, hay unas categorías que debemos identificar, hay algunas acciones que debemos hacer y algunos enlaces entre categorías que debemos engranar para poder proyectar estrategias y esas estrategias ponerles metas a corto, mediano y largo plazo. Muy, muy, muy sistemático. Si nosotros no tenemos la intención de escribir nuestro plan financiero, nuestra vida en el tema económico va vagando y se la puede ir llevando el viento para donde quiera. ¿Sí? Porque no tenemos un punto fijo de llegada, ¿no? Y como no tenemos un punto fijo de llegada, cualquier lugar es apto para aterrizar. Entonces, a veces uno piensa en la mente, no es que yo pienso, lo tengo en la mente. Eso lo tengo en la mente y yo quiero esto y quiero esto y quiero esto. Y sé que mis deudas son estas, estas y estas. Y mis ingresos son estos. Y lo que me gasto no lo escribo. Uno se sorprende, como compartíamos la clase anterior, se sorprende de la manera que cuando uno hace un diagnóstico completo de lo que se gasta, se sorprende de las cantidades de cosas que uno se gasta que son innecesarias. Innecesarias. Entonces, eso lo hemos abordado en estas dos clases y indagamos la deuda, miramos puntos cruciales de la deuda, porque la deuda no debe ser un acompañante de nosotros. Y hay un momento en que vamos a tocar más adelante el tema de la deuda como una clase completa y vamos a mirar en qué momento la deuda es buena, la deuda es mala, cuándo la podemos abarcar bajo los principios de Dios y cuándo nosotros debemos caminar bajo la planificación. Aquí el tema es de gobierno de Dios, es decir, cómo yo estoy sometido a Cristo para tomar las decisiones financieras, ¿ya? Pero lo vamos a hacer en orden. Entonces vamos a darle gracias a Dios. Yo los invito a que si alguien quiere hacer la oración inicial y los invito también a que mantengamos nuestras cámaras abiertas para pues no sentir que aquí en la plataforma estoy solo o que estoy hablando aquí con una pantalla, ¿no? Entonces mantengámonos con las cámaras abiertas y si alguien quiere hacer la oración inicial, pues tiene toda la autoridad para que lo haga en este momento. Bueno,
Si no hay nadie, pues vamos a orarle y damos gracias a Dios para empezar. Amantísimo Dios, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Cada día aprendemos más de ti, Señor. Cada día la palabra nos ilumina. Cada día la palabra nos da madurez, Señor. Nos llena más de tu espíritu. Nos enseña a tomar decisiones basadas en tus principios, Señor. Y aún en este tema financiero, un tema que es delicado, un tema que a veces no se habla mucho en la iglesia, pero que la Biblia contiene los principios esenciales para que nosotros podamos ser buenos administradores, fieles administradores, buenos mayordomos y podamos tener una calidad de vida conforme al propósito de Dios en las Escrituras. Te damos gracias por cada persona que está en este curso. Bendícelo, Señor, y que cada día puedas abrirle puertas de bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos con la clase de hoy que tiene que ver con la respuesta, ¿no? Yo les mandé un estudio de caso para leerlo. Espero que lo hayan leído, pues. Está, ¿no? Como, no sé qué les pasa, que no les gusta participar mucho. Entonces, ya por hoy no voy a ser democrático porque tenemos que abarcar la clase rápido. Pero ahí yo tengo aquí el resumen del estudio de caso, ¿no? Es un matrimonio que refleja crisis por problemas financieros, ¿no? Y la crisis que tiene el matrimonio que está ahí, o sea, la consecuencia de la crisis financiera es el divorcio, ¿no? Eso lo vimos en estadísticas, en las estadísticas que miramos. Entonces, no se trata de la cantidad de dinero que entra, ¿no? Porque es muy fácil identificar cuando yo tengo un sueldo, identificar la fuente de ingreso, ¿no? O la cantidad de ingreso. El problema no es tanto cuánto ingresan, porque en el estudio de caso la persona ganaba bien, y ese es un estudio de caso real, ¿no? No es un estudio de caso inventado, es un estudio de caso real sacado del libro Su Dinero Cuenta. Y entonces identifica que una persona que tiene un sueldo bueno, por encima de la media normal de un país, Estados Unidos, pero no identificaban a dónde se va su dinero, ¿sí? Entonces, una de las causas principales es que no tiene un presupuesto ni plan financiero, ¿sí? Gastaban sin presupuestar y no ahorraban y no invertían. Entonces, fíjense que aparecen ya otras variables, ¿no? El presupuesto hace parte del plan financiero. El presupuesto hace parte del plan financiero. Y también nosotros en el tema del ahorro también hace parte del plan financiero. Y el tema de la inversión también hace parte del plan financiero. Si yo camino sobre todos los días de nuestra vida pensando en lo que recibo para solamente poder, como el bombero, apagar un poco, y cuando ya llega el segundo día que llegó el sueldo ya no hay nada y aún quedo debiendo, volvemos a reincidir en que tenemos un problema financiero, ¿no? Porque gastamos más de lo que nos ingresa. Ahora, si nosotros alcanzamos solamente a gastarnos el dinero y llegan los 15 días, y de pronto un ejemplo mensual, y a los 15 días, al 16 días, al 17, al 18, ya estamos esperando el día del pago. Entonces, esos 15 días son unos 15 días de sobrevivir, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con el tema del ahorro y el tema de la inversión. Entonces, generalmente uno dice, no tengo para ahorrar, pues mucho menos tengo para invertir. ¿Ya? Y esas dos preguntas son dos premisas falsas, esas dos afirmaciones son dos premisas falsas, ¿no? Siempre vamos a tener para ahorrar y siempre vamos a tener para invertir. ¿Qué pasa? Lo que no tenemos es un presupuesto y lo que no tenemos es un plan financiero. Si yo, por ejemplo, si yo tengo la capacidad en un año de ahorrar 100,000 pesos, en un año, por ejemplo, estoy hablando de una cuantía mínima, ¿no?
100,000 pesos, si yo analizo mi historial financiero y comienzo a manejarme conforme a lo que gano y a las decisiones que escribo, identifico que en el año puedo ahorrarme, digamos, 10,000 pesos mensuales, que serían 120,000. Esa sería mi capacidad de inversión, ¿no? Yo puedo hacer inversiones a 120,000. De esos 120,000, ¿cómo los puedo multiplicar? Entonces, de eso se va a tratar la construcción del plan financiero. Entonces, si aquí en sala hay conmigo 45 personas, son 45 planes financieros diferentes. Ahora, a la merced de que estén los esposos, ¿no? Si hay familias y lo estén haciendo, para que el presupuesto se pueda ser confiado en un objetivo común. Si en una familia hay objetivos diferentes, entonces el plan financiero tiene brechas que no pueden caminar sobre ellas y no se ven consecuencias efectivas en el tema del dinero. Entonces, eso tiene que ver, ojo, y no perdamos de vista siempre que eso tiene que ver con el estado espiritual de las personas, de la familia. Entonces, miren que no se trata de cuánto ganas, ¿no? Sino de cómo lo administras. Entonces, el tema de administración tiene que ver con el dinero que me llega, y yo creo que todos los que estamos aquí nos llega dinero, y posteriormente vamos a mirar algunos detalles del tema del ahorro y del tema de la inversión. Pero primero hay que solucionar el tema principal, que es cómo estoy yo, y a partir de cómo estoy, cómo lo soluciono, ¿no? Cómo hago la corrección para poder a futuro hacer una acción correctiva. Entonces, la respuesta principal es volver a la palabra, ¿no? Nosotros no nos podemos desviar de la escritura como hijos de Dios. Y las personas que están en este curso, que aún no se congregan en ninguna iglesia o no participan de una comunidad cristiana, deben entender que los principios que están en la escritura son los principios que realmente funcionan en el tema de la administración del dinero. Porque en el mundo nosotros somos visionados con una filosofía de gastar, ¿sí? A tal punto que uno se endeuda por gastar, ¿sí? Por mantenerse en la línea de la sociedad contemporánea. O sea, a medida que avanzan los años, cada sociedad se ha mantenido en esa postura de gastar, ¿no? Una sociedad de consumo. Y cada vez aumenta más y aumenta más la ciencia, aumenta más la tecnología y aumentan más las sociedades de mercado y aumentan más las sociedades de gasto. Es decir, todo lo que te llega a la mente está asociado con gastar y te asocian con los sentimientos para que los sentimientos se amarren al propósito de gastar. Entonces, llega, por ejemplo, un día como diciembre, un mes como diciembre, y el no comprar una ropa nueva en una fecha como el 24 o el 31 genera frustración, ¿sí? A la gente. Y entonces la gente se endeuda porque tiene que gastar, porque tiene que comprar. La gente se endeuda porque tiene que comprar un regalo y tiene que ser el mejor regalo el 24 porque no voy a quedar mal con la gente. Y no necesariamente con la familia, sino con la gente. Entonces, ese tema sentimental y ese tema sentimental asociado con la presión que llega a nuestra mente del consumo nos lleva a un gasto excesivo sin tener control de eso. Por lo tanto, en la escritura es la fuente para volvernos a administrar nuestro dinero como debe ser y para poder tener fruto de ello, ¿no? Porque nosotros espiritualmente tenemos una ceguera, ¿no? Si nosotros nos quitamos el velo de nuestros ojos, pareciera que queremos pensar en cosas y no avanzamos. Pero cuando nosotros nos volvemos a Cristo, nos volvemos a Dios, la situación puede estar tornándose difícil, pero la vista, esta que tenemos física, está viendo algo, pero la espiritual no ve nada. Cuando nos volvemos a Cristo de corazón y arreglamos la situación espiritual, nuestra vista espiritual comienza a extenderse hacia el infinito, porque Cristo es infinito. Y comenzamos a ver cosas que antes no veíamos. ¿Y yo por qué no había pensado así? ¿Y yo por qué no había visto de esta forma? Y las cosas se tornan como quien dice, wow, yo no lo había visto así. La Biblia tiene
aproximadamente 2.350 versículos relacionados con el dinero. O sea, son muchos versículos que hablan con el dinero y uno se pregunta por qué hay tanto versículo en la escritura que habla sobre el dinero. ¿Por qué hay tanto versículo en la escritura que habla sobre el dinero? Porque precisamente Dios entendía, es sabio, ¿no? Y es lo que uno puede percatar, que una de las cosas que nos agrupa a toda la humanidad es el dinero. Y por eso hacía muchas eh, parábolas relacionadas con eso, y muchos versículos y ejemplos están relacionados con el dinero, pero están impregnados implícitamente de principios con los que nosotros tenemos que trabajar. Entonces la Biblia sí habla de dinero y habla mucho de... Lo que pasa es que hoy en día da miedo hablar de dinero en la iglesia porque hay unos paradigmas afuera también en tema a la relación del dinero con la iglesia, en los principios de la escritura, con el tema del dar y con el tema de ofrendar y con el tema de diezmar, que muchas veces se ha permitido a la sociedad desde algunos espacios cristianos en los que no se le ha dado buen uso al tema ese del dinero, y entonces la sociedad toma y se agarra de cosas particulares o cosas muy pequeñas para generalizar en todo el contexto de la escritura o de la comunidad cristiana, ¿no? Entonces, los principios que nosotros vamos a trabajar a partir de la clase siguiente, en la que vamos a desarrollar en paralelo las temáticas y la construcción del plan financiero, están asociados a unos principios que vamos a mirar ahorita, ¿sí? Entonces, tu dinero afecta tu relación con Dios. Ese es un primer principio, ¿no? El dinero afecta tu relación con Dios. En Lucas capítulo 16, versículo 11, dice la escritura, pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién nos confiará lo verdadero? ¿Quién nos confiará lo verdadero? A ver, quién quiere compartir algo sobre ese versículo? No sé si el pastor Alejandro, pastor Dani, quisieran compartir algo sobre ese versículo. Están muy tímidos. Hola, hola, Sí, le escuchamos, apóstol. Dios les bendiga a todos. No, pensando en ese texto, eh, en la Biblia encontramos que solamente a dos personas felicitó el Señor acerca de la buena administración del dinero. Y fue a ese que multiplicó los 5 talentos y al otro que multiplicó los 3. Y es que la economía en la vida de los cristianos, cuando nos basamos de acuerdo a la palabra de Dios, eh, empieza de poquito a lo más, de lo menos a lo más. Si somos fieles en administrar un sueldo mínimo, es posible, y yo lo tengo ya así claro, que Dios le va a dar mucho más dinero. Porque el problema de los seres humanos no es tener mucho más dinero, el problema es en que los seres humanos, y más que todo los cristianos, no saben administrar bien el dinero. Y entonces, en este principio que el Señor está diciendo, eh, en eso, si en lo injusto, ¿cierto? De aquel hombre, pero también en la parábola de las 10 minas, Dios está diciendo, si en lo poco es fiel, en lo mucho le pondré. Entonces, todo el sistema de nosotros está, yo lo digo por mí por muchos años,
no pensaba, y eso le voy a decir a todos los jóvenes que me están oyendo, que todos están jóvenes ahí, y es que cuando uno está joven, de 40 años, 50 años, está pasando un tren por ahí. Se activó. ¿Podrían cerrar los micrófonos? ¿Verdad? Estaba diciendo, estaba comentándoles que el problema de nosotros, y a mí me pasó, siendo joven, no supe administrar el dinero. Les voy a comentar a los que no saben. Yo alcancé a tener 2 fincas, ganado, mulas, todo, bien, y siendo un predicador. Pero quiero aquí dejar bien claro en lo que está enseñando el doctor David Uribe, y es lo siguiente. En los años de 1975, nunca, el 78, 80, nunca se enseñaba acerca de economía. Lo contrario, se decía que entre más pobre fuera el creyente, más cerca estaba de Dios. Y a mí me cobijó eso. Yo no cuidé lo que yo había conseguido desde joven. Y llegué a un tiempo fundando iglesias donde la crisis me tomó, se había acabado el dinero. Imagina que yo vendí una finca, compré una casa en Siena y metí una plata en el banco Cafeteros y en la caja social del ahorro. Y empecé fue a gastar la plata. Y cuando uno no sabe, porque no miraba la Biblia, no habíamos sido enseñados, entonces uno comete muchos errores. Y esto que está enseñando el hermano David, es muy importante entenderlo porque puede que usted no esté recibiendo ahorita sino 500,000 pesos. Pero si sabemos administrar eso y nos programamos en un ahorro, cuando usted tenga 75 años tendrá de qué vivir. Ese es mi aporte. Dios les bendiga. Gracias, apóstol. Excelente. De verdad que sí. Es así. Ese es el principio que hemos aprendido cuando me hizo recordar el apóstol ahorita cuando estaba estudiando. El mentor, pues que yo no lo conocí, yo creo que él murió, no, creo que murió. Yo solamente hablo de él porque lo leí, ¿no? Porque lo leí en sus libros. Y él decía que él enseñaba sobre finanzas en los años 93, 94 en Estados Unidos, ¿no? Estamos hablando de tiempos de retraso con Colombia, países desarrollados con subdesarrollados. Y él comenzaba a enseñar de finanzas y él decía, pero cada vez que enseñaba más, se percataba de tantos errores financieros que había cometido. Y yo le decía a mi esposa ayer o esta mañana, no recuerdo, decía, cada vez que he estudiado todo esto, o sea, se da uno, se percata, wow, qué tantos errores financieros. Y cada vez que estoy repasando la clase y digo, wow, todavía sigue uno cometiendo errores financieros. Y tiene que ver con la parte espiritual. Entonces sí, lo que dice el pastor, si uno tiene 500,000 pesos y uno lo administra bien, como debe ser bajo los principios bíblicos, como hemos empezado a aprender, uno en el tiempo va a poder multiplicar eso y va a poder tener para vivir, porque Dios es fiel. Entonces, si nosotros somos en las riquezas injustas no somos fieles, es decir, si nos dan a administrar los recursos del mundo, de un empleo, de algo, porque las riquezas están relacionadas con el dinero y con el sistema del mundo, ¿no? Que es corrupto. Precisamente eso. Si nosotros no podemos ser fieles en eso, o sea, muchas personas que están en nuestro caminar diario y estamos en un proceso de transformación que no lo podemos decir, sí, pues estamos en un proceso de transformación, pero uno encuentra los errores y las personas también en mandos medios,
en las alcaldías, en las gobernaciones, en los puestos públicos, aún en los puestos privados, personas en mandos medios que tienen alguna responsabilidad con dinero y facilidad para poder negociar con los dineros injustos, con las riquezas injustas, se aprovechan de eso y no son fieles, ¿no? Si una persona está a cargo de pronto del tema de los impuestos de las casas en el gobierno, si está de los partes, de los carros, entonces dice, bueno, te acomodo eso y tú me das tanto a mí y yo te soluciono eso. Entonces, muchas personas de esas son personas que conocen y van a las iglesias y no están siendo fieles con las riquezas injustas, ¿no? Se aprovechan y sacan a flote lo que está dentro del corazón y se aprovechan de eso y lo ven como algo natural. ¿Sí? Si tú eres de pronto policía de tránsito, familiares, cómo se aprovechan, mira, dame esto y te dejo pasar, compa. O sea, cómo se maneja el mundo, nosotros sabemos cómo se maneja el mundo en nuestro país en esos temas. Entonces, eso tiene que ver con las riquezas injustas. Si nosotros no somos fieles con las riquezas injustas, ¿quién nos confiará lo verdadero que tiene que ver con lo espiritual? Entonces, fíjense, muchos de nosotros estamos administrando las riquezas injustas de mal manera, pero en las iglesias se nos confía lo espiritual, ¿sí? Y hay una brecha grande, ¿sí? Hay una brecha grande con ese principio. Entonces, si yo no tengo una buena relación con mi dinero, no voy a tener una buena relación con Dios, ni en la administración del servicio de lo verdadero que se refiere a lo espiritual, ¿no? A lo espiritual. Entonces, ahí podemos nosotros entender por qué la iglesia, nosotros como iglesia, tenemos brechas, ¿no? Que tenemos que subsanar para poder ver también, caminar en nuestra normalidad como iglesia, ver cómo la iglesia debe funcionar en los dones ejercitados, ¿no? En la gloria de Dios, en los milagros, en que las familias están en buenas condiciones económicas, pero eso no es lo que se ve. ¿Qué pasa? O sea, hay una brecha en el principio y tenemos que reflexionar, pero no queremos reflexionar. Entonces, el tema aquí de las riquezas injustas, pues, tiene que ver con el tema del dinero, la riqueza terrenal. No significa que el dinero sea malo en sí mismo, sino que pertenece a un sistema corrupto del mundo que es pasajero, pero nosotros estamos llamados a ser diferentes y administrar ese dinero de la mejor manera, ¿no? Que no nos corresponde, que no es ni nuestro, ¿no? Sino que es de otra persona o de otro sistema, que muchas veces está marcado por la injusticia, el egoísmo, la codicia, la avaricia de la gente, bueno, y entonces llegan a cometer los actos de corrupción que nosotros comúnmente conocemos. Y espero pues que nosotros, si en algún momento hemos vacilado con el principio, podamos tener conciencia de rectificar eso, de corregir y poder avanzar hacia el buen principio de la administración. ¿Ya? Entonces, la fidelidad significa la buena administración, usar los recursos con sabiduría, con integridad. O sea, Dios nos está diciendo aquí, prueba nuestro corazón. Entonces, cuando tú colocas a una persona que tenga que administrar las riquezas injustas y lo hace bien, está probando el corazón, está revelando lo que hay dentro de él. Es malo. Y hay que tener en cuenta que si nosotros no nos dejamos manejar por la ley espiritual, lo que sale de nosotros es completamente malo. Nuestro corazón es engañoso y nuestra carne es débil. Y lo verdadero, pues que ya le decía, hace referencia a las riquezas del reino, a lo espiritual y la revelación divina, al sistema, al impacto de Dios y a las responsabilidades al servicio del Señor. Y si nosotros estamos administrando en el servicio del Señor, pero no tenemos un buen manejo del dinero, obviamente los resultados espirituales no son contundentes. Ahí puede tener usted un indicador de por qué los resultados en la iglesia, como en el servicio del Señor, no son contundentes. ¿Por qué? Porque no hay una buena revisión. El otro principio es el dinero compite con Dios por tu corazón. Mateo 6:4. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a la riqueza. Qué interesante mirar que las riquezas en algún punto de la línea se convierte como un Dios, ¿sí? Como un Dios. Entonces, pueden ser las riquezas como un Dios, ¿no? Aquel día escuchaba la entrevista que le hicieron al
al ingeniero Rodolfo Hernández, el que fue candidato presidencial. Muchos de pronto lo han escuchado, donde le preguntaban sobre el qué hacer para hacer dinero, ¿no? Y entonces le preguntaron, ¿qué quiere que escriban en su lápida? Y él decía, aquí está, voy a parafrasear que no recuerdo exactamente lo que dijo, aquí está Rodolfo Hernández, quien por hacer dinero perdió su salud y se fue sin nada. Entonces, antes de morir lo dijo, ¿no? Entendió que había trabajado a sol y agua, como decía él, simplemente por algo que no tenía propósito, sino la consecuencia fue perder la salud y terminar en una muerte más rápida. ¿Tienes el micrófono abierto, no? Terminar más rápido de lo normal, ¿no? Entonces, fíjense que en ese momento, cuando nosotros le damos el primer lugar a la construcción de un imperio de riqueza, hay un momento en que si eso nos separa de Dios, se convierte en un Dios. Y es peligroso, ¿no? Porque invertimos todas nuestras fuerzas ahí, que no somos capaces de dedicarle a Dios lo que de verdad debemos dedicarle. Entonces, se vuelve la pregunta reiterativa, ¿es malo construir riquezas? No es malo construir riquezas. Hay que estar preparado para construir riquezas. Hay que administrarlo poquito bien para que Dios nos vaya entregando más. Y si tú quieres construir riqueza, tienes que mirar las propiedades de reinversión de las riquezas. En otro libro y en otro curso que tiene que ver con microempresarios, con que temas de que tienen tiendas, puestos en el mercado, esteras que venden zapatos, o sea, microempresarios, el libro tiene que ver con las finanzas y el empresario, ¿no? En relación con Dios, o la Biblia en los negocios. Y ahí hay unos principios interesantes que de qué debe hacer el microempresario, el mediano empresario, el pequeño empresario, el gran empresario, con los excedentes y las utilidades del negocio. ¿Qué debe hacer con eso? ¿Y dónde está el equilibrio entre la fe y la racionalidad de lo que entrego al servicio de Dios? Y lo que tomo para la empresa y lo que tomo para las raciones personales y cubrir las necesidades. Entonces, este es otro principio importante que hay que revisarlo todos los días. Exactamente todos los días. Todos los días hay que revisarlo. Porque de algo sí tenemos claridad, es que en la posición que estamos hoy conforme a la administración del dinero, en la posición que estamos hoy con los recursos que tenemos y cómo estamos financieramente, tiene que ver con muchas de las decisiones espirituales que tomamos en el pasado. ¿Sí? En la decisión de estar realmente con Cristo y de cómo nosotros hemos manejado el dinero, con cuánta transparencia hemos manejado el dinero para Dios. El tercer principio, bueno, aquí hablando del dinero que compite con Dios, si nuestro corazón está en las riquezas, terminará desplazando a Dios. El principio es de la prioridad, ¿no? ¿A quién le doy la prioridad? Si a Dios o a la riqueza. Entonces, gran parte de nuestra vida gira en torno al dinero. Decisiones de trabajo, gastos, ahorro, ofrendas. Dios te ha dado su palabra como guía. Entonces, si gran parte de nuestra vida gira en torno al dinero, y tome reflexión en eso, todos los días nosotros tomamos decisiones. Y para movernos en base a esas decisiones, tenemos que tener un dinero ahí en la mano, ¿no? Si voy para el trabajo, ¿no? Me voy en mi vehículo personal, me voy en colectivo. Si me voy en colectivo, me voy en taxi, me voy en moto. En esa decisión que tome está relacionada con cuánto tengo que gastar para llegar a mi sitio de trabajo. Si tengo que desayunar y almorzar, y la decisión que tengo que tomar de cómo desayuno, si lo hago en mi casa, por fuera, tengo que saber cómo tomo la decisión en base al dinero que tengo que gastar. Desayuno en mi casa, desayuno por fuera, o como en la calle al final del día. Tengo que tomar la decisión
conforme al dinero que tengo dentro de mi administración. ¿Sí? Si tengo que vestirme para ir al trabajo y para ir a la congregación, tengo que tomar decisiones de qué tipo de ropa tengo que comprar. Ropa de marca, ropa no de marca, ropa buena, qué tipo de ropa, a qué costo compro la ropa, es una decisión financiera, ¿no? Pues la mayoría y casi el 100% de las decisiones que nosotros tomamos a diario tiene que ver con el dinero que tenemos en nuestra administración. ¿Dónde pongo a mis hijos a estudiar? Los coloco en un colegio público, los coloco en un colegio privado, los coloco a estudiar virtual. Tiene que ver con una decisión que tengo que revisar en el dinero que tengo que administrar, en el que Dios me ha confiado para administrar. Ahora, tengo que pasear, tengo que hacer vacaciones, entonces tengo que tomar una decisión financiera, ¿cierto? Todas esas decisiones se toman diario. Imagínense tomando ese tipo de decisiones diarias sin tener un rumbo. Uno comienza a ser presa fácil del consumismo del mundo actual. Presa fácil, ¿no? Presa fácil. Si tú no quieres, si tú y yo no queremos ser presa fácil del consumismo actual que te lleva a desboronarte financieramente, a que no te des cuenta y que siempre estés sobregirado, que estés alcanzado, que estemos caminando y pataleando. Si no queremos ser presa fácil del paradigma del sistema de consumo del mundo, tenemos que arraigarnos a los principios de Dios. ¿Sí? Y para arraigarme a los principios de Dios, yo tengo que someterme a esos principios, ¿no? El cual el cimiento es Cristo. Y si ese principio no mora en mi vida internamente, esos principios no se hacen realidad. ¿Sí? Mucha gente, pues, y eso lo haremos en otra oportunidad. Sí, hay un mundo que no conoce a Dios, que financieramente está bien, pero el propósito y el objetivo es que está financiando el pecado, ¿no? Hay un pasaje en la escritura, en los salmos, y no recuerdo ahorita, pero ¿qué salmo es? Pero el salmista está diciendo, dice, y casi resbalo, ¿no? Dice él, pensando y mirando a los impíos que tenían mejores vidas financieras que yo, hablándolo así, pues no lo dice así en el pasaje, es un salmo, ¿ya? Dudó porque ya, pero si ellos no son cristianos y tienen una mejor vida financiera que yo, que sí soy cristiano. Entonces, eso tiene otra connotación espiritual. Salmo 73 fue Asaf, correcto, ese es. Y resbaló, y casi resbala, dice él, mirando ese escenario, ¿no? Pero ese escenario es corrupto, ese escenario financia el pecado, que es lo que después reflexiona Asaf. Y eso es lo que tenemos que mirar nosotros. Pero lo que sí está seguro que bajo los principios de la escritura, como decía ahorita el apóstol, si en lo poco eres fiel, Dios sobre mucho te va a poner. Eso no va a fallar. ¿Sí? Eso no va a fallar. Si no hay un resultado positivo es porque algo está fallando en nosotros. Pero ese principio de vida en la escritura no va a fallar. Si usted a partir de hace 21 días que empezamos está juicioso haciendo su detalle y haciendo cuánto me he gastado yo en el mes, cuánto me gasto diarios, y vamos a ver ahora cuánto va a ser mi presupuesto de ingresos, y ahora cuando hagamos el plan de financiero con el plan estratégico que vamos a hacer personalizado, y usted es juiciosito y se aferra a Cristo como su principal fuente de suministro de vida, usted se puede percatar en el futuro que va a llegar a un resultado positivo. Si no, va a permanecer igual, igualito. Entonces nosotros vivimos en un mundo lleno de decisiones diarias que están alrededor de gasto y gasto. Compro y compro y tengo que comprar y tengo que gastar. ¿Sí? Entonces hay dos filosofías en el mundo. El domingo convertieron a la iglesia, solamente hay dos leyes en el mundo. Una ley del pecado,
que te domina si no estás con Cristo y una ley de vida espiritual. ¿Sí? Uno a veces piensa, no, es que yo me muevo por mis propias decisiones. Espérate. Hay una ley del pecado, ¿no? Hay una ley de vida. Cuando nosotros nos movemos en esa viejo hombre y en esa práctica de pecado, las personas las está dominando a alguien, ¿no? Es la ley del pecado. Y entonces te ve el mundo corrompido y tú dices, pero es que el mundo está corrompido hoy cada vez más. Y los violando a los niños y hombres con hombres, o sea, una cantidad de cosas horribles. Pero ¿quién controla eso? Una ley del pecado. El enemigo que quiere destruir a la humanidad. Pero los que no estamos con eso, estamos queriendo ser guiados por otra ley, ¿no? Por la ley de vida del Espíritu, que es la que menciona Romano, ¿no? Y en la sociedad hay dos leyes también, dos filosofías con respecto a lo financiero, ¿no? La sociedad dice, Dios no tiene nada que ver con el manejo del dinero. Ahora, mi felicidad depende de cuánto pueda gastar. Y eso es verídico, ¿no? Porque estamos en una sociedad consumista. Entonces la gente es feliz cuando, ay, no tengo iPhone. Y compran iPhone y se endeudan por un iPhone. Yo me siento a veces en el salón de clase. Yo tengo estudiantes que no trabajan, que de pronto algunos viven de papá y mamá, otros viven ellos mismos solos de lo que se bandea y tienen iPhone. Y yo nunca he comprado un iPhone. Y entonces, y no porque de pronto no, sino porque yo digo, ¿por qué compro una cosa esa que vale tanto dinero que no? Si lo necesitaría para algo de verdad que, porque soy un youtuber, una cosa, bueno, es una herramienta ahora sí de trabajo, que va a producir el dinero con lo que lo voy a pagar. Pero solamente por estar feliz en una sociedad que dice que el dinero no tiene nada que ver con Dios. Entonces se endeudan por comprar un teléfono, se endeudan por comprar una ropa de marca, se endeuda por cambiar el teléfono, se endeuda por comprar más, se endeuda por lo otro. Cuando quiere ver, están al borde de la locura. Aparece la depresión, aparece la ansiedad, aparecen todas esas enfermedades que hoy el mundo las dirige, el enemigo, ¿no? En cambio, la Biblia dice, aprende y aplica los principios bíblicos y estarás más cerca de Cristo. Vea, no dice, no, es que vas a tener mejor o más dinero, ¿no? Como la teología de la prosperidad, ¿no? Eso no funciona así. Que tienes que sembrar 2 millones, Dios te va a dar 4, Dios te va a dar una casa grande, Dios te va a dar un carro, y la gente vendiendo sus propiedades y no ven resultados. Porque la gente piensa que en el dar y no cambian su vida interior, Dios les va a retribuir, y eso es falso. Ese principio es falso, ¿no? No tiene coherencia y mucha gente por eso se chocaba con esos tipos de principios. Y la Biblia lo que dice es aprende, aplica los principios bíblicos y estarás más cerca de Cristo. Ahí aprenderás qué es el contentamiento. ¿Sí? Esa es la frase importante de hoy para terminar. ¿Ya? Filipenses 4, 11, 13. He aprendido a contentarme. Sé vivir con mucho o con poco. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, la clave está en que el contentamiento se aprende, ¿no? No se hereda. La Biblia no es un solo libro espiritual, es un plano arquitectónico para toda la vida, incluyéndolo para el tema de finanzas. Entonces, no es vivir conforme, ojo, es vivir contento, que es una diferencia abismal entre los dos conceptos. Que la gente piensa que vivir contento es vivir conforme, ¿no? O como decía el pastor, que tengo que hacer votos de pobreza para poder vivir en contentamiento. No, ese no es el principio de la escritura. El principio de la escritura es que tengo que saber vivir contento con lo que tengo, porque también puedo vivir contento cuando dice el apóstol Pablo con mucho. Sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. Entonces es contentamiento. Y cómo yo voy produciendo ese sentimiento de contentamiento, bueno, no debe ser un sentimiento, sino un principio espiritual que se aprende a medida que yo me aferro a Cristo, ¿no? Entonces yo voy construyendo mi plano, yo voy colocando mis metas, todo en las manos de Dios, pero Dios es el que endereza nuestros pasos, ¿no? Y en ese camino pueden pasar cosas permitidas por Dios,
Pero en el proceso de la prueba o en alguna situación que está dentro de los planes de Dios, yo tengo que vivir en contentamiento. Si no estoy en contentamiento, hay un problema espiritual. ¿Por qué? Porque yo puedo estar en lo mucho y de repente en lo poco, y ahí si entro en problemas que tienen que ver con el alma, enfermedades, es porque hay un problema espiritual. Si no hay un problema espiritual, yo vivo en contentamiento, ¿no? Obviamente, como humanos, uno se siente, uno pregunta a Dios, uno dice qué pasa, uno avanza con Dios, pero si está en contentamiento, aprende a darle gracias a Dios y a vivir en contentamiento y aplicar ese principio, y ese principio siempre va a estar alineado con los planes de Dios. Si yo estoy adecuadamente en la posición correcta, ¿no? Entonces, la principal respuesta está en la palabra, está en el contentamiento, que es lo que estamos aprendiendo hoy, eso vamos a profundizar mucho, pero debemos accionar, ¿no? Accionar. Entonces, el plan financiero no es solamente un presupuesto, el presupuesto es solo una parte de ese plan espiritual, de ese plan integral, ¿no? Entonces, a partir de la próxima sección, vamos a conocer las pautas necesarias para diseñar, para ejecutar, para evaluar y para mejorar el plan financiero, alineado con el plan estratégico personal. ¿Sí? Entonces, alineado desde una perspectiva de la planificación estratégica personal. Entonces, la próxima clase hay que venir con la mente bien juiciosita para trabajar, porque hay que accionar y hay que ponerlo en práctica, ¿no? Porque si nosotros estamos aquí solamente oyendo y no vamos colocando en práctica las cosas, eso se va quedando ahí como algo más que pasa por ahí y no sucede absolutamente nada. Entonces lo vamos a hacer, lo vamos a diseñar, lo vamos a ir haciendo, porque si hay 40 personas, son 40 planes financieros diferentes. Si hay 50, son 50 diferentes. Entonces, no, yo voy a trabajar con fulanito, no. Eso es personal o familiar. No puede trabajar con otra persona, o con su esposa y sus hijos, o solo, si está ahí solo, ¿no? Pero tiene que hacerlo para poder entender los principios de la escritura ejecutados en la práctica, ¿no? En la práctica. Así que, mis hermanos, Dios me les bendiga, un abrazo, les amo en el amor de Cristo. Tengo que retirarme enseguidita porque tengo una clase con una universidad de Barranquilla y también es virtual. Nos vemos en la próxima clase, les mando un abrazo y bendiciones para todos. Muchas gracias. Mira, bendiciones, muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Dios te bendiga.